Sí, Claro, Karen, aquí en Arauca el calor es casi que insoportable, hasta veces llegamos 38, 40 grados, 36. bueno, Igual, casi igual. igual por allá. Sí, señor. O más, a veces a 40, 42. Está un poco cruel. Sí, Pero bueno, bendito sea el Señor, Karen. sí, Bueno, señor. Karen, vamos a aprovechar a hacer una oración porque son las 38 y Sí, vamos a darle un espacio hoy a esta clase que es muy importante. Vamos a espadear un poquito para que tengas por ahí tu Biblia a la mano como siempre. Vamos a espadear un poquito el aprendizaje de lo que es la bibliología. Vamos en el centro de lo que es bibliología. Aquí es donde nosotros debemos aprender un poquito y vamos a tener que ver un poquito de patrística, porque algunos padres de la iglesia pues ya están por aquí, digamos, haciéndose presente en bibliología. Y pues no sé si de pronto vieron un poquito de patrística en el diplomado, algo de patrística sería. sí, Ah, sí, sí. ajá, Ah, bueno, entonces no hay problema, ya sabemos, ya estamos en contexto. Y cuando empecemos a citar a algunos padres de la iglesia, pues vamos a empezar a mejorar todo esto. Listo, perfecto. Listo, Karencita, entonces voy a dejarle la oración a usted, por amén, favor, para que ore por nosotros. amén. Vamos a En nombre orar. de Jesús. Ok. Señor, Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Señor, gracias por esta clase, gracias por nosotros. Señor amado, Espíritu Santo, de una manera maravillosa y especial para enseñar, para escribir en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para conocerte más, Señor amado, para conocer más de tu palabra. Oh Espíritu Santo, guíanos, Señor. Danos también, Señor, a los estudiantes, Señor, Dios mío, la capacidad de comprender y de retener, Señor, todo lo enseñado, Padre Santo, para luego ponerlo en práctica. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta hora. Te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos brinda, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que sea nuestro guía, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Perfecto, está por aquí con nosotros también Rocío. Entre medio de la oración, le invocamos, Rocío. Hola, Rochi, buenos días. Saludamos por aquí para saber que estás activa. Va con mi carretera, Rochi. Bueno, listo, perfecto. Vamos a comenzar con algo muy importante hoy y vamos a recordar el uso de ciertos nombres que se le ha dado a las escrituras, a la palabra de Dios, porque no vamos a encontrar la palabra Biblia como tal dentro de los escritos bíblicos, valga la redundancia, o sea, la palabra Biblia como tal, lo vamos a encontrar en la gramática. La gramática sí nos va a dar un boceto, o no un boceto, más bien un significado profundo, porque es la etimología, etimología de la palabra donde nace. Entonces, cuando hablamos de otros términos que se utilizan dentro de la Biblia, pues vamos a identificar que es la palabra de Dios que se está nombrando en ese momento. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta y la pregunta es, ¿por qué el término Biblia o escrituras? Y comenzamos, como les dije, reconociendo que la palabra Biblia no se encuentra registrado dentro de ella misma como Biblia, digamos, un nombre registrado textualmente. También es el término que se empleó por los cristianos y esto se le dio el nombre para hablar en conjunto de los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, miremos aquí la etimología de la palabra. Cuando yo digo etimología, la etimología es la ciencia que estudia el nacimiento de las palabras en su idioma como tal.
Entonces, si hablamos de la palabra Biblia, vamos a encontrar una raíz en el griego, y la raíz, vamos a encontrar una raíz plural. Es decir, que cuando hablamos, esta palabra biblión significa, estamos hablando de varios libros. Y aunque significa libro breve, es neutro para plural y también pues para hablar al singular. Dice, pero al pasar al latín, dice, se le atribuye el género femenino de la Biblia. Es decir, que ya la palabra Biblia se vino a utilizar en el latín. Ya porque se le dio, digamos, este nombre atribuido o anclado al género femenino para nombrar los escritos, para nombrar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces vamos a comenzar con Daniel capítulo 9, verso 2. Vamos buscándolo, hermana Karen. Daniel capítulo 9, verso 2. Para empezar ya a ver la etimología en la palabra del Señor de los diferentes términos que se atribuye a las escrituras. Vamos a empezar con este. Entonces, la Biblia es un término ya griego para decir libros. Cuando hablamos de Biblia, estamos hablando de libros. Si la tiene por allí, dice aquí, voy dando una información. ¿Listo, Karen? Sí, señor. Okay. 9:2. Sí, dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Cómo lo llamaba Daniel? Los libros. Los libros. Entonces, cuando se habla de los escritos, y pues aquí para el tiempo de Daniel no teníamos Nuevo Testamento, no teníamos Didaje ni nada de estos escritos, pero podemos ver que él decía en los libros. ¿Y cuáles eran los libros? Pues esos escritos, ¿cierto? Que ya estaban en aquel momento. Dice que en el siglo XIII ya se denominó el libro, la Biblia, con el sentido femenino singular. Ya entonces este término, la Biblia, ya es un sentido singular, que es prácticamente atribuido al género femenino, pero realmente quien adoptó todo esto fueron las lenguas modernas europeas. Ya adoptan entonces digamos así, un término singular para decir prácticamente, como decimos, el códice. Pero dentro del códice vamos a encontrar varios libros. La Biblia, vamos a encontrar varios libros, en este caso para nosotros, en el canon palestino, 66 libros. Aquí dice que esto evolucionó al término plural en el concepto singular Biblia, ¿cierto? El término plural, pero en el concepto singular. ¿Cómo es este? Pues lo que les decía con anterioridad, la Biblia, pero que contiene varios libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver por aquí qué nos tiene la siguiente diapositiva, porque podemos encontrar algo muy importante. Entonces, Karen, mira esta cita que tenemos, Mateo 21:42, para que la busquemos. Vamos a espadear tremendamente, Karen, porque hay varios versículos que debemos tomar para aportarle a esta clase. Entonces tenemos Mateo 21:42, donde el Señor Jesucristo usa un término para hablar de la vida. Ok, entonces. 21:42 de San Mateo. Sí. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los
edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ok, entonces, ¿qué término le dio el Señor a los libros, a la Biblia? Escritura. Las escrituras. Perfecto. Usar, y si vamos a Mateo 14:49, vamos a encontrar la referencia allí también. Entonces, Jesús dijo, no has leído en las escrituras, pero vamos a hablar de segunda de Timoteo, Karen, capítulo 3, verso 15. Hay otro término, pues aquí en este verso, nos damos cuenta que ya existía pues una Biblia y que Pablo ya estaba usando unos escritos. Sí, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Exactamente, perfecto. Nos entró Rocío nuevamente. Aquí encontramos otro término que es sagradas escrituras. Rocío, buenos días. ¿Sí nos está escuchando? Me estaba escribiendo el grupo que no podía entrar. Buenos días, profe. Ah, sí. Sí, señor. Listo, Rocío. Ok, ¿Pedía el perfecto. código? Sí, te estaba pidiendo código. Sí, señor. Cuando les pida código dentro del mismo link que yo les envío, ahí está el código, ¿ya? Listo, perfecto. Vale. Entonces, estamos hablando, Rocío, de los términos que encontramos o que se han usado dentro de las mismas escrituras para hablar de la Biblia. Y dijimos que la palabra Biblia como tal no está registrada dentro de ella misma. Bueno, perfecto. Las sagradas escrituras utilizadas por Pablo y otros. Referencia, cuando Pablo pues, le habla a su discípulo Timoteo. Vamos a ver por aquí en Rocío, ¿sí me escuchas bien? Como para que leamos una cita bíblica. Sí, señor. Rocío no se escucha bien. Vamos a leer Lucas 24:44, mi hermana Rocío. Y Karen, pues, va recolectando Mateo 5:17. Pues yo, Karen, Mateo 5:17, lo focaliza ahí, mientras Rocío nos recita Lucas 24:44. Vamos a ver cómo. Lucas 24:44. Sí, por favor, Rocío, si lo tienes, adelante. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Perfecto. Según el libro de Lucas Entonces ahí les abrió 24:44. el sentido para Sí, que entendiesen las escrituras. perfecto. ¿Cómo llamó aquí Jesucristo las escrituras? La Ley ley de de Moisés Moisés, profetas y salmos. y Salmos. ¿Cuál fue el primer libro, digamos así, que obtuvieron los judíos para su congregación? ¿Cuál sería ese primer libro? De la ley. La ley. Pero para la adoración tuvieron después Salmos, ¿no? Salmos es de adoración. Ya contaban con el libro de Salmos. ¿Desde qué tiempo? Bueno, los Salmos comenzaron desde el desierto y el tiempo de David también. Listo, perfecto. Ley de Moisés y los profetas. ¿Qué nos tiene Karen en Mateo 5:17?
Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Perfecto. Entonces, ¿qué dice Jesús? Habla de la ley y los profetas. Aquí dijo en Lucas 24:44, ley de Moisés, profetas y salmos. Aquí lo encontramos separados. Ley de Moisés, profetas y salmos, que aquí ley y los profetas, pero finalmente viene siendo lo mismo, ¿cierto? Separa en un momento, pero de acuerdo a como el evangelista capta la información, aquí dice ley y profetas. Bueno, dice en el lenguaje corriente, dice testamento es la última voluntad de una persona que se dispone a sus bienes para el momento final. Vamos a encontrar de que aquí en la siguiente diapositiva, de que también es llamado antiguo pacto y nuevo pacto, ¿cierto? O lo que nosotros decimos antiguo testamento y nuevo testamento. El título del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento a finales del siglo II por Tertuliano y significa antiguo y nuevo pacto, ¿cierto? Aquí cuando se habla antiguo y nuevo pacto se habla de convenio, de relación entre Dios con el. Entonces, ya encontramos de que antiguo y nuevo pacto, dice, fue usado a finales del siglo II por Tertuliano. ¿Quién era Tertuliano? Si ustedes se acuerdan, ¿quién era Tertuliano? Tertuliano era un reconocido padre de la iglesia. Tertuliano es también quien acuña la palabra Trinidad dentro de las Escrituras, a la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que la palabra Trinidad, ¿la encontramos o no la encontramos dentro de la Escritura? No, no sé. Karen y Rosy. No, no la encontramos. ¿Por qué razón no la encontramos, Karen? No está explícita, está implícita. Implícita, Abierta. exactamente. No está explícita. Exactamente. Que sea abierta a la interpretación. Perfecto. Vamos a leer por aquí. Yo le voy a decir a Karen que lea Génesis 21, 27 y a Rocío que lea Génesis 26, 28. Vamos a ver qué nos encontramos acá. Es para que podamos definir lo que significa la palabra pacto. Dice acuerdo mutuo entre dos personas, ¿cierto? Que prácticamente los entrelaza en una gran responsabilidad y los hace tener tanto beneficios como obligaciones. Entonces, vamos a mirar que el pacto se remonta a Moisés en el Sinaí, pero leamos primero Génesis 21, 27 y Génesis 26, 28, cuando quieran. Bueno, tenemos por acá 21, 27 hasta el 32, ¿cierto? Sí. Dice, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderos del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan estos 7 corderos que has puesto aparte? Y él respondió que estas siete corderas se tomarán de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba y se levantaron
a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Perfecto. Gracias, Karen. Por ejemplo, habían varias formas de hacer un pacto, ¿cierto? En este caso ya vimos cómo se hizo este pacto entre dos personas. Siempre hay un inconveniente, y es que a veces nosotros le decimos a la gente vamos a hacer pacto con Dios, pero resulta que el pacto con Dios, o sea, el pacto se hace entre dos personas de iguales condiciones, ¿cierto? Y nosotros no estamos a la condición de Dios. En este caso, Dios hizo pacto con nosotros, pero no nosotros realmente un pacto con Él en el sentido de la condición entre Él y nosotros. ¿Cómo es este pacto? Él nos entregó el pacto y nosotros aceptamos el pacto, ¿cierto? Aceptamos su palabra. Pero en este caso, el pacto es para personas de la misma condición, ¿cierto? Personas de la misma condición. ¿Quién estaba haciendo pacto aquí en este momento, Karen, en lo que usted leyó? ¿Quién estaba haciendo pacto? Abraham con, y es el microfonito cerrado. Abraham y Abimelech. Queremos escuchar su dulce voz. Ok. Abraham y Abimelech. Perfecto. Dos personajes haciendo pacto en iguales condiciones. Pero, por ejemplo, una forma de hacer un pacto entre dos personas podría decir, vamos a tomar este animal, y tomaban el animal y lo colocaban en medio de los dos, y el animal era despedazado, y se hacía pacto. Se decía, quien cumpla el pacto, hágase con él como con este animal. Es decir, que era una cuestión de palabra, y cumplir un pacto era algo demasiado deshonroso, realmente. Vamos a leer, Rocío, su cita bíblica, por favor. Sí, señor. Perfecto. Génesis 26:28. Dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Amén. Hasta el 31, ¿sí? ¿Quiénes estaban haciendo pacto? Rocío, allí? No, ahí tenemos ya la clave. ¿Quiénes estaban haciendo pacto allí? Isaac con Abimelech. Estaban haciendo pacto dos Eh, personas, ¿cierto? Dos personas. Listo. Ahora hay diferentes, ahora los pactos que registra la Biblia, que Dios hizo con personas, que Dios hizo con ellos, fue, por ejemplo, el pacto adámico, el pacto con Abraham, el pacto davídico. Esos pactos existen, pero por ejemplo, yo no hago pactos con Dios. Yo me comprometo con cosas delante de Dios a cumplir. Del Antiguo y Nuevo Testamento se llama el Antiguo y el Nuevo Pacto, ¿cierto? Un término que ha sido, como lo digo, acuñado. Perdón, el Antiguo y Nuevo Testamento, un término que fue acuñado para hablar del Antiguo y Nuevo Pacto, para hablar del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero estos son pactos de Dios, ¿cierto? Hacia nosotros. Por eso también se llama testamento, porque ¿qué es un testamento? Un testamento es donde una persona le deja un beneficio a otro, ¿cierto? Y también unas obligaciones, si es que él lo desea. Por ejemplo, cuando los abuelitos van a morir y dicen, vamos a hacer el testamento. Esto va a ser para Karen, esto va a ser para Rocío. Y listo.
¿cierto? Pero de pronto le puede dejar algunas obligaciones, ¿cierto? Que compartan esto con esto, que continúen ayudando con esto. Ahí queda escrito. Dice, aún antes de Moisés, Abraham, los judíos esperaban un nuevo pacto y en él ponían su esperanza. Pero miremos el pacto de Moisés, el pacto que remonta a Moisés en el Sinaí. Éxodo 24:3. Karen, y vamos a que Rocío tenga Jeremías 31:31, que son versículos muy conocidos. Entonces, Karen, Éxodo 24:3 y Rocío El- Jeremías 31:31. Ok, Éxodo 24:3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés, Perfecto. listo, Sí, pero gracias, Karen. Ellos que dijeron, haremos todo como diga el Señor, ¿cierto? No le colocaron ninguna condición a Dios. Ahí vemos el pacto de Dios, ¿cierto? Con Moisés, con el pueblo, y vemos claramente de que no se colocaron condiciones, sino que aceptaron las condiciones. Perfecto, estamos profundizando un poquito, pero realmente lo que estamos hablando son de los términos usados. ¿Por qué nuevo pacto? ¿Por qué antiguo pacto? ¿Por qué antiguo y nuevo testamento? ¿Cierto? ¿Por qué antiguo y nuevo testamento? Verso o Rocío. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Men, me gusta ese versículo. El ¿Puedes leer 4 otra dice, vez, Rocío? el 32. Sí, No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. perfecto. Ahí. ¿Cuál es ese pacto, Karen? El pacto que hice con sus padres, ¿cuál es? el pacto de la ley. Este, sí. Mire, este. El de Éxodo 24, ¿qué? 24:3, 8. Sí. Espérate que por acá se nos deje de compartir pantalla. De ese pacto, siga, Rochi, mientras termino Pero acá. este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo Perfecto. y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos Perfecto, Rochi. y haré más de su pecado. Perfecto, Rochi. Súper. ¿Cómo les parece esa parte? Mira, estamos hablando de algo poderoso. Y aunque no es exactamente, estamos hablando hoy de los pactos, pero estamos dando referencia por qué antiguo pacto y por qué nuevo pacto. ¿Por qué antiguo y por qué nuevo pacto? ¿Cierto? Estamos hablando exactamente por qué antiguo y nuevo, de lo que más adelante Tertuliano le habla como Antiguo y Nuevo Testamento, porque un testamento también es un pacto, ¿cierto? Pero ese es pacto de alguien, ¿cierto? Hacia otra persona. Muy parecido a lo que Dios hace aquí con el pueblo y que le anuncia un nuevo pacto,
Listo, pero ¿dónde se produjo ese nuevo pacto? Vamos a leer Karen, Mateo 26, 28 y Rocío, Primera de Corintios 11, 25. Aquí los tienen abajo. Mateo 26, 28 y Primera de Corintios 11, 25, para que veamos por qué se usó el término antiguo y nuevo pacto, que Tertuliano dijo llamarse o acuñarlo mejor como antiguo y nuevo testamento. Ok, dice Mateo 26, 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Perfecto. ¿Del nuevo qué? Pacto. Pacto. Primera de Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la Hola, copa Rocío. después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Perfecto. Ya quedamos en el contexto porque el nuevo y antiguo pacto. ¿Y cuál es el nuevo y el antiguo? Perfecto, ¿cierto? Pero vamos a darle una estocada final, que no tengo el verso acá, pero vamos a buscarlo, Karen. San Juan 1:17. Vamos a darle una estocada final acá, entre antiguo y nuevo pacto, lo que es ley y gracia. Ok, dice San Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Perfecto. Estocada final para esta diapositiva. Yo creo que esto es un repaso y realmente pues yo sé que usted tiene mucho material de esto, pero como es precisamente un repaso, pues hagámosle honor a lo que realmente es un repaso, de volver a ver los términos y recordarlos, que eso es muy importante. Yo les voy a dejar un examen de bibliología porque también es importante, ¿no? Debemos reconocer nuestros conocimientos, valga la redundancia, reconocer lo que sabemos para así sentirnos seguros de que estamos aprendiendo. Listo. División de la Biblia en capítulos y versículos. ¿Cuáles son los tres idiomas originales en que se escribió la Biblia? Hebreo, griego y arameo. Exactamente. Esos son los tres idiomas. Muy bien. Dice, pero aquí vamos a encontrar algo. Aquí vamos a encontrar una reorganización de la Biblia, no en sus contenidos, no en su interpretación, sino una organización sistemática. Es decir, que antes el Antiguo y el Nuevo Testamento no tenían ni capítulos ni versículos, por eso los rollos, o sea, se leían de una manera, digamos así, continua. Hoy existen versículos y capítulos. Hay hasta títulos sobre ciertas historias. Ya vimos en el diplomado lo que implica cuando el hombre pone la mano en las escrituras, ¿no? Ya lo que implica, a veces queriendo organizar, pues de que se coloquen versículos y capítulos para mejorar la lectura. En este caso, no es complicado. Lo complicado es cuando se cambia realmente la versión dentro de la palabra del Señor. Entonces aquí encontramos algo muy importante. Se introdujeron, dice, se introdujo tanto en los textos originales como en las versiones latinas. Dice, ciertas divisiones eran extrañas, variadas, complicadas y no reconocidas universalmente hasta el siglo VII, perdón, hasta el siglo XII. Aquí vemos algo muy importante. Universalmente no era reconocido. Ciertas personas, ciertos eruditos habían hecho esta composición, digamos, esta organización para darle una mejor lectura, pero parecieron extraños. Ustedes se imaginan
el celo de las personas. Pero ya en el siglo XII, la Universidad de París dividió toda la Biblia en capítulos. Escúchame bien, lo que comenzó por dividir la Biblia en capítulos, ¿quién lo hizo? La Universidad de París, ¿cierto? Dice Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, dice, más o menos en 1226, dicha división se adoptó por la división Vulgata. Este padre, digamos así, este arzobispo, hizo esta división de capítulos. Dice, se dividió, o sea, adoptó esta división por la Vulgata Latina. ¿Qué contenía la Vulgata Latina? Que alguien que me acuerde qué era la Vulgata Latina. Pero una Biblia, una versión de la Biblia. Ajá. ¿Cuál era esa versión? Vamos a ver si nos acordamos dónde comenzó esa versión, cómo fue la cuestión. Por allá en el siglo I antes de Cristo, un líder de los Ptolomeos, quien era el que estaba a cargo de todo prácticamente lo que consistía entre Egipto, toda la parte de Jerusalén, toda la parte de Israel. Este hombre, que descendiente de los Ptolomeos, de los 4 generales en que fue dividido el reino de Alejandro Magno, ¿se acuerdan? Este hombre ve que en la biblioteca falta una versión del Antiguo Testamento en griego, ¿cierto? Se hace una versión del Antiguo Testamento en griego y más adelante Jerónimo en el siglo IV toma y escribe la Vulgata, translitera a la Vulgata Latina, haciendo un traslado, volcando del hebreo al latín directamente, transcribiendo una Biblia llamada la Vulgata Latina. Y esta Vulgata Latina, pues ya para este tiempo contenía el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Septuaginta solo manejaba pues el Antiguo Testamento, era lo que existía hasta aquel tiempo. Pero ya la Vulgata Latina que escribe Jerónimo ya tiene Antiguo, ¿cierto? Y tiene el Nuevo Testamento, porque ya es para el siglo IV. Entonces, en esta Vulgata Latina se adopta la división. Y vemos aquí algo súper importante. Dice, no es sorprendente que Pablo mencione en el antiguo pacto, 2 de Corintios 3:14, y el nuevo en Corintios, 2 de Corintios 3:6. Vamos a ver qué fue lo que anunció Pablo. Acuérdate que Pablo ya utiliza la Septuaginta. 2 de Corintios 3:14, Karen. Hebreos 8:3, Rocío. Estamos hablando de que la Universidad de París divide todavía en capítulos y que en el 1226 dicha división se adopta por la división de la Vulgata Latina. Segunda de Corintios 3:14. Sí. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El antiguo pacto. ¿Quién menciona el antiguo pacto? Pablo. Pablo. ¿Sí? ¿Quién menciona el antiguo, entonces, el Antiguo Testamento? ¿Quién es el que acuña el término Antiguo Testamento? Tertuliano dice Antiguo Testamento, pero Pablo menciona como el ¿qué? Antiguo Pacto. Listo. ¿Qué dice 2 de Corintios 3:6?
¿La tienes ahí, Karen? Sí, según Ok. dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu. Ok. Por eso que la interpretación de este versículo debe hacerse bien hecha. La gente cuando dice, no, no estudié tanto porque es que la Biblia dice que la letra mata. Y no está hablando de que se estudia o no estudia, está hablando de la letra como la ley, ¿cierto? Y del espíritu como la gracia. ¿Ibas a decir algo, Rocío? Abriste y cerraste el micro. No, amén. Amén. Rocío, ¿Qué dice? Hebreos 8:13 para que veamos cómo el autor de Hebreos, que hasta el día de hoy no conocemos su autor, que algunas Biblias le atribuyen, ¿Yo las 13 o 8? traducciones, 8:13, algunas traducciones bíblicas lo organizan como libros de Pablo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cómo está? ¿Cómo le parece eso? Antiguo, nuevo y viejo. Antiguo y nuevo. Aquí Hebreos 8:13 hace la distinción entre los dos partes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que les pueda explicar? Estamos hablando precisamente de que la Universidad de París divide toda la Biblia en capítulos. ¿Preguntas, Karen? No, pues, Oh, ¿todo todo, bien? Dijo el pibe. Dijo su paisano, ¿no? Perfecto. Listo. Ok. Profe, Dime. pero hay personas que se toman de ese versículo para decir que ya no estamos en la ley, sino en la gracia, entonces pueden hacer lo que quieran. Ay, bueno, pero es que ahí estamos hablando de la extrema gracia. No Sí. estamos hablando de una gracia registrada con beneficios, pero también con compromisos. Ah, ok. Entonces, Ya entendí. si esa extrema gracia, exactamente, ya es algo totalmente diferente. Esa no es la Sí. gracia que es la que nos habló Jesucristo. Ya la extrema gracia es cuando alguien dice, no, mejor dicho, ya nos estamos yendo prácticamente a una parte de unos postulados calvinistas que son bastante complicados y malinterpretados también, que debemos pues profundizar en eso más adelante cuando veamos las reformas. La parte de la Ah, reforma vamos a ver calvinismos, vamos a ver el ah, calvinismo, vamos a ver el luteranismo y vamos a ver dónde está la extrema gracia y por qué hay gente que dice que ya hay elegidos que hagan lo que quieran, pues ya están salvos. Y caramba, así no es la cuestión, ¿no? Así no es la cuestión. Listo, perfecto. Aquí estamos llegando ya prácticamente a la parte final. Vamos de esta diapositiva y de esta clase, porque bueno, tenemos compromiso de otras clases, pero estos repasos, pues vamos a dedicarle todo el tiempo posible. Vamos a ver la división de la Biblia entre capítulos y versículos. Les voy a leer textualmente un poco acá. En 1555, Roberto Stein indicó los versículos al margen, a pesar de que el Papa Sixto V en 1590 quiso hacer desaparecer estas divisiones. Ya en el 1555, que es año de la Reforma, ya es tiempo de la Reforma comienza en 1517, ¿cierto? Stein indicó los versículos al margen. Pero miren lo que dice acá Clemente VIII en el 1592-1605, oficialmente reconoció la división de capítulos, versículos de Langton Stein. Campbell Morgan dijo en cierta ocasión, la Biblia puede leerse desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 en 72 horas al ritmo que se lee en el público. ¿Cierto? Cuando nosotros utilizamos el púlpito para leerle al público
porque no lo hacemos como de una manera tan relajada. Dice que en 72 horas el abogado contesta que no se puede, pero Morgan le dice que, en otras palabras, pruébelo. El abogado va a su casa y lee la Biblia entera en menos de 80 horas. Es decir, que la división de versículos y capítulos lo que ha facilitado es la lectura de la Biblia, ¿cierto? La lectura, hacer un poco más entendible la lectura, porque la Biblia tiene una interpretación, pues. Yo no puedo decir, en mi caso, yo no diría que así puedo hacer una mejor interpretación. Lo que yo sí puedo decir es que hago una mejor lectura para esclarecer la interpretación. Porque que existan comas, que existan puntos, usted sabe lo importante que es la gramática, ¿cierto? Al ser utilizada. Entonces, finalmente, nos arroja, aquí nos arroja este postulado. Y pues, si hablamos de la Biblia con el canon palestino, la Biblia está distribuida de esta manera. 1334 capítulos. 1334 capítulos. 1070 del Antiguo y 260. ¿Cierto? La Biblia tiene 31.175 versículos. La Biblia tiene 773.692 palabras. La Biblia tiene 3.566, 3.566.480 letras. La Biblia repite 6.855 veces el nombre de Jehová. El Salmo 117 está allí precisamente en la mitad de la Biblia. Ponen en un pantallacito esta información para que la vuelvan a repasar. Listo, profe. Perfecto. Listo. Aquí estamos. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta en base a esto? Hoy hablamos exactamente. Profe, qué pena. Sí. Devuelvan porque no le logré tomar. ¿Perdón? ¿Me devuelve la diapositiva, por favor? Ok. Déjenme aquí, por favor, realizar el ejercicio y listo. Listo. Gracias. Esto puede variar. Si de pronto alguien dice, no, la Biblia, tengo otra traducción bíblica. Ah, ok. De pronto otra traducción bíblica, acuérdense que hay más libros. Todo esto. Perfecto, en la próxima clase vamos a tratar acerca de los escritores de la Biblia. Vamos a hablar de los escritores de la Biblia. Y vamos a dedicarle un buen tiempo a la biografía de cada escritor. ¿Por qué no lo hago hoy? Porque nos vamos a enchufar en ese tema y vamos a tener que parar drásticamente. Y yo creo que, bueno, la oportunidad es que podamos hacer un buen trabajo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, Karen, Rocío. No, pues por mí está todo claro. Perfecto, listo. Y tratando de almacenar bien toda la información. Perfecto, importantísimo. Bueno, entonces, la idea es que yo les pueda enviar esta diapositiva. Vamos a ver cómo la logramos cortarla o si no terminamos la clase el próximo sábado. Ok, y profe, una preguntita, ¿y el examen es para el final? Sí, el examen es para el final. El Ok. examen es para el final. Este examen, pues prácticamente no cuenta digamos así, no cuenta para una nota como tal, porque realmente esto es un repaso.
pero el examen sí te dice cómo vamos. Ya has aprendido, ¿entiendes? Y de paso, pues exploramos un poquito más la plataforma, porque este examen se lo vamos a colocar entre, así como las preguntas, pues, de selección múltiple. Entonces, así es un poco más fácil. Pero bueno, la idea no es que sea fácil, la idea es que lo confronte, que las confronte y nos confronte todo el examen para ver qué hemos aprendido. Perfecto. Hola, Rochi. Rochi prendió la cámara, hombre. Está un poquito como tímida. Bendito Dios. Vamos a aprovechar a Rocío a que haga la oración para que terminemos esta Amén, clase. pastor. Okay. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta clase maravillosa donde nos has enseñado, Señor, tu palabra, de dónde proviene, Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre poderoso. Presentamos delante de ti, Señor, al director Hugo Camejo, Señor, de esta institución, Padre. Presentamos a todos los profes, Señor Dios de gloria, al pastor Ever, Señor, a todos aquellos que dan clases, Señor, en este instituto, Padre. Seas tú guardando y llenándolo, Señor, del conocimiento, Padre poderoso, Señor, que este conocimiento que hemos recibido, Señor, sea de gran bendición para muchas personas, Señor, que seamos canal de bendición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, mi Dios. Gracias por este conocimiento tan maravilloso. Cada día, Señor, tú nos recuerdas, Señor, de dónde provienes, Señor, tu palabra, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, este libro, Señor, nos abre un entendimiento, un conocimiento aún más, Señor, y nos revela, Señor, tu ser, tu presencia, Padre. Gracias, Espíritu de Dios, Señor. Bendice a tus siervos, Señor. Bendice a la hermana Karen, a aquellos que están en el curso, Señor. Quizás no pudieron asistir, Padre. Bendígalos, Señor, allí donde estén. Guárdalos, protégelos, Señor. Libra, Señor, a tu pueblo, Señor, de herejías, de confusión, de toda mentira del diablo, Padre. Seas tú obrando allí en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Rocío, por esa oración tan hermosa. Gracias, Karen. Sabes que en la oración, Rocío me hizo recordar de un tema que no sé si lo hemos tocado y me gustaría tocar un poquitín de eso, es acerca de las herejías. Resulta de que nosotros, la familia pentecostal y la familia carismática, nos han comparado mucho con la herejía del montanismo. El montanismo era la herejía pues, fundada por un hombre llamado Montano, precisamente. De ahí nace el nombre de la herejía. Y ellos creían más en sueños y visiones, digamos así, en revelaciones, en una nueva revelación, y apartaban la Biblia. Tenían unas especies de manifestaciones muy parecidas, así, de hablar en lenguas, de hacer ciertos movimientos. Entonces, siempre nos han tratado de catalogar como montanistas y nosotros debemos guardarnos de eso. ¿Cómo nos guardamos? El estudio de la palabra de Dios nos quita todos aquellos malos hábitos que a veces nosotros usamos dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, para manifestar ciertos toques del Espíritu Santo. Por ejemplo, hubo un tiempo donde yo reconocía que la gente decía, no, Dios me revela a mí todo, no tengo por qué ir a la palabra de Dios. Y eso es una herejía. No, Dios me dice qué hacer, yo no necesito estar leyendo mucho. Y eso es una herejía. ¿Por qué? Porque la persona poco a poco va creyendo en que Dios le está mostrando otras cosas y son antibíblicas. Hacer cosas antibíblicas en los púlpitos, decir cosas que no están en la Biblia en los púlpitos, nos trasladan directamente a una herejía como esta, la del montanismo. Entonces, ustedes que son líderes, también frente a esto, es muy bueno leer, les recomiendo que lean acerca del montanismo para que no vayan a caer de pronto
o otras personas a su lado, no permitan que otras personas a su lado vayan a caer en una herejía como esta, que aparta la Biblia y dice que hay una nueva revelación. Y esa nueva revelación es, bueno, la Biblia dice esto, pero Dios me dijo a mí tal cosa. Entonces, ahí se las dejo para finalizar. ¿Herejía el montanismo se llama? Sí, montanismo. Dime, Karen, que no te escuché. Pues sí, que yo estoy ahorita pastoreando una iglesia justamente que está ese tipo de problemas y me ha sido bien difícil luchar contra eso. Exactamente, Karen. Entonces, lo primero que tienen que establecer son estudios bíblicos para líderes o estudios bíblicos generales en culto. Pero acuérdese que, por ejemplo, en temas como el diplomado, no se le puede hablar a la gente completamente, o sea, a todo el público. Entonces, ya ustedes van aprendiendo a seleccionar cómo hacer para luchar contra la herejía dentro de la iglesia. ¿Cómo les parece? Nosotros sí tenemos herejes dentro de la iglesia. Sí, por ejemplo, explicarle primero qué es herejía, porque hay gente que no sabe. Exactamente, exactamente. Y por ejemplo, como no se conoce la palabra y como se ven las manifestaciones reales de Dios, puede decir, no, pues yo el tiempo que me mato leyendo, me mato orando para que Dios me utilice así. Claro, ¿Qué te pero parece? todo va de la mano. Exactamente. Y otra cuestión, exactamente. O sea, tiene que coincidirlo aún la misma revelación por inspiración divina, como el del don de ciencia, tiene que coincidir con la palabra de Dios. O sea, Con la palabra, sí. no puede irse aparte. Puede irse aparte. Darle Porque, estudios, por ejemplo, qué es una herejía. Es que hay exactamente. varios, ¿cómo se llama eso? Varias palabras que uno no sabe qué Sí, significa. por ejemplo, que es una herejía y que es una falsa doctrina. Por Eso, porque ejemplo, una falsa doctrina, por ejemplo, la gente que dice, si usted no, la más reconocida, si usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero, profe, está fuerte porque justamente acá tengo, pues como le estaba diciendo, este tipo de problemas y son evangelistas, son personas que van, predican, Pues, y dicen, no, yo no voy a estudiar porque a mí el Espíritu Santo todo me lo revela y yo no tengo tiempo para estudiar. Entonces está fuerte. a Solo fuerte. quiero Sí, decir, sí, Dios las ayude con eso, mis queridas pastoras. Dios las ayude con eso y les dé la sabiduría para entrar, porque finalmente, pues, el concilio, la iglesia como tal, el ministerio, digamos, el liderazgo de la iglesia, pues debe marcar también unas pautas, ¿no? Y decir, por ejemplo, eh, quien no se acoja a la palabra de Dios no puede predicar. ¿Ves? Y eso no está fácil, pero yo pienso que si nos vamos formando poco a poco, Dios nos va a dar la victoria final. Sí, así empiece con uno. Con Eso, uno que pues, ya ese uno empieza a arreglar y sí. con ese ánimo. Pues, Y tener los argumentos bíblicos ajá. también para fortalecernos, porque no está fácil. No está no, fácil. sí, he tenido muchas confrontaciones porque ¿no? que el estudiar la Biblia o ser teólogo mata al espíritu. O sea, porque se están refiriendo a este tipo de cosas, que, Pero sí, de Exactamente, que no, exactamente. si eres teólogo, entonces ya no vas a ministrar de la misma manera en que lo hacías. ¿Por qué? Porque ellos se dejan llevar, es porque yo tuve un sueño, porque yo Dios Sí. hizo esto, y entonces el Espíritu Santo Dios que me guía, y bueno, total, es fuerte, es fuerte. No, no, pues hay no, no, no. tema de la exégesis de ese versículo, ¿no? Sí, Están interpretando mal la palabra. Solo con perfecto. el versículo ya tumbas a herejía.